La pregunta es sencilla. ¿Usted está a favor o en contra de la Guardia Nacional? Si le preguntamos al presidente, sin lugar a dudas está a favor de que ésta se apruebe tal y como él la proyectó, o al menos se la ha imaginado, con mando militar y que se haga cargo de las labores de seguridad pública que durante muchos años han estado a cargo de los uniformados. Pero, ¿realmente nos han dicho toda la verdad respecto a la Guardia Nacional? Es más, ni siquiera me respondan la pregunta. Según una encuesta realizada por El Financiero en estos días, un 72% de los mexicanos aprueba la creación de la Guardia Nacional y un 80% aprueba que los militares, que sea el ejército quien se encargue de las labores de seguridad pública para erradicar de una vez por todas la inseguridad y la violencia que aqueja cada rincón de México. Pero, ¿qué no era esto justamente lo que le reclamamos durante mucho tiempo a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahí en la Cámara de Senadores, donde se aprobó el dictamen que se ha discutido y que cuando ustedes estén viendo esto seguramente ya habrán aprobado, se circuló un texto que desmentía todos aquellos mitos acerca de la Guardia Nacional tal y como la propuso y pide que se apruebe el presidente López Obrador. Pero siendo más bien exactos, los argumentos que manifestó el grupo parlamentario de Morena representado por Ricardo Monreal en el Senado de la República fueron un tanto engañosos, por no decirlos que opacos. ¿A qué me refiero? El primer punto, el texto dice que la Guardia Nacional no tendrá bajo ningún motivo mando militar, ya que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que sabemos todos es un civil. Además, aseguran que la Guardia Civil va a reclutar gente de la población en general, gente como ustedes o como yo o como cualquier otro que esté interesado en formar parte de esa corporación que, según el propio mandatario nacional, es indispensable para poder pacificar definitivamente al país. Y vaya que nos surgen, porque los asesinatos siguen a la orden del día en todas partes. ¿Pero qué tan cierto es esto? Resulta ser que a Morena se le olvidó aclarar una cosa, que en el dictamen que se va a discutir y que probablemente ya está aprobado en este momento, se eliminó una línea que determinaba que sería la ley la que determinaría la estructura orgánica de la Guardia Nacional a nivel de mando, siempre apegado a la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, un mando civil. Sin embargo, esto se eliminó y se determinó que sería un grupo de jefes de Estado Mayor conformado por el Secretario de Seguridad Pública, por el de Marina y la Defensa Nacional, los que se encargarían de esta Guardia Nacional. En pocas palabras, 2 mandos militares y solo un civil. Así que si lo vemos desde esa perspectiva, no es tan exacto eso de que es un mito pensar que sí sería un mando militar, al menos mayoritariamente. Y si hablamos de derechos humanos, pues ahí también el grupo parlamentario de Morena cometió una pequeña omisión, o mejor dicho, manipuló la información un tanto favorablemente. Pone como ejemplo el caso de 2010, aquel en el que los militares de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional mataron a 2 estudiantes de posgrado del TEC de Monterrey allá en Nuevo León y dijeron que se trataba en un principio de 2 peligrosos narcotraficantes que estaban armados y que habían atacado en primera instancia a los uniformados. Después se descubrió que nada de eso fue cierto, que ni eran narcotraficantes, ni estaban armados, ni habían ni siquiera atacado a los elementos castrenses. Eran estudiantes que habían estado en el lugar equivocado, pero que resulta ser que estos militares modificaron la escena en la que murieron para hacer creer que ellos habían sido quienes los atacaron, que tenían armas y que además eran narcotraficantes. Y no es un invento mío, ni tampoco es algo que estamos diciendo para desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Hay pruebas de los videos de los alrededores del TEC de Monterrey, en donde se ve a los mismos militares modificando la escena del crimen después del homicidio, se les ve plantándoles armas y además destruyendo cámaras de seguridad para evitar que sean descubiertos. En el texto de Morena dice que esto fue una omisión, errores que pueden pasarle y estamos de acuerdo con ellos, pueden pasar, pero también piden que por eso no se estigmatice a todo el ejército y también es cierto, pero resulta ser que en su análisis estadístico dice que el ejército tiene menos
incidencias de violaciones a los derechos humanos comparado con mandos civiles, tomando en cuenta que su metodología fue un poco engañosa porque se basan en números del INEGI, en encuestas donde determina y se toma en cuenta a todos los elementos militares, marinos y de policías. Y si usamos un poco la lógica, no todos los policías, ni todos los militares, ni todos los marinos llevan a cabo detenciones. Son solamente algunos grupos los que tienen esta facultad o que están en estas tareas. ¿Qué resulta ser? Que si revisamos los números del INEGI reales sin sesgo, al menos los de 2016, que son los más recientes, resulta ser que las violaciones a los derechos humanos están más presentes ¿en dónde creen? En la Marina. Un 80% de hombres detenidos declaró que habían sido víctimas, al menos desde su detención hasta que se les presenta ante el Ministerio Público, de patadas, fueron desnudos, también se les violó en algunas ocasiones y también fueron sometidos a torturas. Cuando hablamos del ejército, un 72% declaró lo mismo. Y si hablamos de la Policía Federal, el número es considerablemente más bajo, pero también con una incidencia muy marcada. Un 40% declaró esto. Entonces, el ejército aquí también lleva la cabeza y entonces el argumento de Morena es un tanto engañoso. ¿Y qué hablamos entonces cuando nos referimos a las promesas de campaña? Es cierto, en el texto de Morena se dice que el presidente López Obrador nunca prometió que iba a retirar, al menos en la campaña de 2018, a las fuerzas militares de las calles. Esto es verdad. Citan de hecho un párrafo de su libro 2018 La Salida, el cual se publicó en 2017 y en el cual está basado muy buena parte del proyecto de nación del tabasqueño. Ahí abre la puerta de hecho a la creación de una Guardia Nacional, pues dice textualmente que tanto el ejército como la marina van a servir como instituciones para salvaguardar la seguridad de los mexicanos. Pero si nos vamos hacia 2012, López Obrador sí dijo textualmente que los militares iban a retirarse en un plazo no mayor a 6 meses, claro, en caso de que hubiera ganado la presidencia. Aquí le damos el beneficio de la duda porque pues de 6 años para acá, pues sí, el panorama ha cambiado por completo, pero es un cambio y un giro totalmente distinto en el discurso y sí, alguna vez lo prometió. Entonces aquí la pregunta central es, ¿somos o no somos? ¿Queremos al ejército sí o no en las calles? ¿O todo depende de quién sea el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? El presidente ha dicho en más de una ocasión que él jamás dará la orden de reprimir al pueblo. Sí, él, pero ¿y los demás que estarán a cargo de esta fuerza que muy probablemente es y será militar? Eso no lo sabemos, ni siquiera lo sabrá el propio presidente. Pero como dijo ante las Fuerzas Armadas en su día, se les necesita para salvaguardar y pacificar el país. Aquí la duda es qué tanto o por cuánto tiempo van a ser necesarias, porque si es real algo, es que los ríos de sangre no han disminuido desde el 1 de diciembre y no parece que vayan a disminuir pronto. El problema nos sigue aquejando desde hace más de una década.